no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar. Iglesia del Señor, Dios les bendiga, juntamente con los amigos y amigas que siempre están con nosotros, visitándonos o sintonizándonos. Quiero compartir con ustedes un tema hoy que considero muy importante y relevante para los tiempos que estamos viviendo. Nuestra actitud ante las señales proféticas de Jesús. Allí lo vamos a conseguir en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 3 al 8. Todo el mundo se encuentra hoy conmovido, apesadumbrado, lleno de miedo y de temores. Y también los países están neutralizados porque su vida, su movimiento industrial, su movimiento empresarial, económico, deportivo, artístico, en todas las diferentes áreas, los países están paralizados. ¿Debido a qué? A una enfermedad que surgió allá en el lejano oriente, en China, en una provincia llamada Wuhan. Un virus que se ha denominado como el coronavirus, el COVID-19 o el virus chino. Y desde allí, con una capacidad de desplazamiento y propagación muy rápido y con un contagio también muy simple, que aparentemente dicen los especialistas que simula una simple gripe, pero que si no se le detecta a tiempo, con rapidez para neutralizar su contagio, puede llevar hasta la muerte. Es tan potente este virus que se extendió a decenas de países y se le ha denominado, se le ha catalogado como pandemia mundial. Se contagia, dice que de una forma muy rápida, a través de pequeños vestigios minúsculos. Cuando uno habla o cuando la persona estornuda, le puede caer a uno en la piel, puede caer en la mano o en sitios donde las personas contaminadas, y de allí uno puede llevarla a los ojos, al rostro, a la nariz, y de allí pasa, si no se detecta, a la garganta, laringe. De la laringe pasa a los pulmones, afecta a los alveolos, y cuando llega allí ya es difícil de detectar. La muerte, por cierto, llega en una forma dramática, una forma terrible. La gente no puede respirar hasta que llega a morir con mucho afán, con mucha fatiga y con mucho agobio. Hoy más que nunca la gente se siente llena de miedo y de pánico. Este potente virus chino está haciendo que muchos vuelvan sus rostros a Dios. Por primera vez en la historia, muchos líderes mundiales, presidentes, políticos, diputados, senadores, congresistas, religiosos, artistas, deportistas y el pueblo en general, por primera vez están orando, están volviendo su rostro a Dios, cada uno dentro de su creencia y dentro de su contexto, pidiendo perdón y arrepintiéndose. Qué importante está pasando hoy en la humanidad. La humanidad se encuentra neutralizada, pero también es de resaltar que Jesucristo habló que para la etapa final, antes de su venida, sucederían grandes eventos que impactarían a todo el mundo existente. Y hoy en día, con las redes sociales, donde el mundo es como una aldea globalizada, todo impacto se conoce en segundos, en minutos, se generaliza, se populariza. Y Jesús nos habló de que antes de su venida vendrían guerras, deterioro de la moralidad de las personas. ¿Y qué vemos hoy en día? Vemos eso, guerras y sucesivas guerras. La Organización de las Naciones Unidas tiene sus sistemas y comités. Los países europeos, los países americanos, los 5 continentes tienen alianzas para buscar la paz. Y la paz no llega. Termina una guerra y se generan otras en países, en regiones, y muchas veces tienen otros alcances con mayor conflagración. Pero también la hambruna, falsos líderes religiosos y las pestes y enfermedades.
Y hoy en día más que nunca la gente se encuentra abatida en todos estos grandes eventos que están en la Biblia circunscritos como las señales antes del fin. El Maestro Eterno Jesús, en uno de los evangelios, Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25, allí están escritas las señales antes del fin, que tienen que ver con todo el mundo y se relacionan con la nación del pueblo de Israel. Estando el Maestro, el Jesús, sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Nótese, habrá pestes, enfermedades profundas, virus, hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Interesante lectura bíblica, interesante declaraciones del Maestro, de Jesús. 21 siglos atrás, aproximadamente en el año 35, Jesús está diciendo estas declaraciones. Y 21 siglos después, las estamos viendo cumplirse. Nosotros, esta generación que está viviendo, y la próxima generación va a mirar las señales antes del fin. Las señales antes que Jesús venga en su plan de gloria, a restaurar a un pueblo, a llevarse a un pueblo para que se desaten entonces los juicios de Dios. Y nótese que Jesús dice: y este no es el juicio, y este son principios de dolores. En otras palabras, no son los dolores, es el principio, la antesala de los dolores. Por tales razones, hoy en día más que nunca tenemos que volvernos a Dios, para que usted y yo, iglesia, para que usted se prepare, para que usted sepa discernir estos tiempos, y para que usted, amigo y amiga, usted pueda entender que Dios tiene un propósito para usted y para mí. Nosotros no podemos evitar estas señales proféticas, no podemos impedir que se cumplan. Usted, ni yo, ni nadie puede orar para que no se cumplan. No, se van a cumplir, aunque usted ore, aunque usted ayune, aunque usted se postre, aunque usted camine a las 12 del mediodía con potentes rayos del sol. Dios no te va a conceder la petición, porque la palabra profética de Jesús se está cumpliendo. Ahora, ¿qué podemos orar? Para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos proteja, para que el Señor nos guarde, para que el Señor nos dé discernimiento, nos dé sabiduría para poder saber vivir y saber mantenernos en estos tiempos difíciles. Importante saber que una de las primeras orientaciones que salió para evitar el contagio de este potente virus chino COVID-19 o coronavirus es sencillamente tomar medidas higiénicas y quedarse en casa. ¿Pero qué ha pasado? Oía a una persona dar un escrito a un familiar en el extranjero, y ella le escribía desde Italia, en donde decía: nosotros no tomamos nuestras previsiones. Si yo hubiese tomado mis previsiones, si yo me hubiese quedado en casa, si yo no hubiese ido a la playa, no hubiese ido a la plaza, no hubiese ido a trabajar, me hubiese quedado comiendo pan y agua, mis padres estuvieran aquí. Yo tuve que llevar a mis padres al sanatorio y 3 semanas después recibir la noticia que estaban muertos. No pude despedirme de ellos, no pude velarlos, ni tampoco pude llorarlos. Recibí fue un recipiente con unas cenizas que ni sé si eran de mis padres, ya que en el sanatorio habían grandes filas, grandes columnas de personas fallecidas. Qué triste es la realidad que hoy en día se está viviendo. Se vive en Europa, se vive en Italia, se vive en España, se está viviendo ya en América, se está viviendo en Estados Unidos, se está viviendo en otras partes del mundo. Las señales proféticas, por un lado, a través de estos virus, a través de estas pestes, a través de estas pandemias, pero por otro lado las hambrunas, el deterioro moral, las rebeliones, los tumultos de guerras, las revoluciones que arrasan todo a su paso. Definitivamente tenemos que reconocer que la palabra profética del divino
Divino Maestro Jesús se está cumpliendo. Dentro de este mismo contexto que estoy hablando, muchos me han preguntado: pastor, ¿por qué este virus tan mortal? ¿Por qué Dios lo ha permitido? He tenido que responderle a muchos sencillo: se están cumpliendo las palabras proféticas de Cristo. Se están cumpliendo las palabras proféticas de nuestro Salvador. Y el virus seguirá su curso, seguirá desarrollando. Y aquellos que obedezcan las instrucciones serán librados. Y es importante resaltar que este virus ha golpeado mucho más en los países industrializados, en los países ricos, donde la gente disfruta a plenitud de sus libertades, de sus derechos humanos, donde el sexo libre corre, donde la lucha por conseguir que hombre con hombre y mujer con mujer se puedan casar es normal y común. Y allí en esos países, este virus es donde ha golpeado mucho más. La humanidad en los últimos 75 años es de hacer notar. No conocía un evento que metiera tanto miedo y tanto temor. El último gran evento de los últimos 75 años que conmocionó al mundo fue lo que se llamó la Segunda Guerra Mundial y que dejó decenas de muertos y a Europa devastada. Pero este virus agarró por sorpresa y desmanteló a los grandes países industrializados, desarrollados, dejándolos desnudos y postrados. Estos grandes países no hayan cómo enfrentar, porque no hay la cura, no hay la vacuna. Y por lo raro y extraño del contagio, la rapidez y, por otro lado, cómo neutraliza a las personas y los lleva a la muerte. Hoy en día la palabra del Señor seguirá estando y trazando su curso. Ella se seguirá cumpliendo. Es de reconocer también que por otro lado esto está permitiendo cosas positivas, cosas buenas, como una antonimia. La soberbia, el orgullo y la prepotencia de muchos ha sido dejada atrás. Se está cumpliendo lo que dice el Señor. El que se humilla será ensalzado. He visto como presidentes de países, senadores, diputados, artistas, hombres muy ricos, familias acaudaladas, se le han ido seres queridos importantes para ellos y han tenido que dejarlos ir sin darle una despedida. El lloro ha llegado hasta esas familias. No son invulnerables, no son inmunes. El ángel de la muerte le ha tocado también a ellos y han tenido que reconocer que no son todos poderosos, que por encima de ello hay uno más poderoso, el Dios eterno. También hay una sensibilidad hacia los valores espirituales y hacia Dios. La gente está reconociendo que por encima del poder económico y del poder militar hay un Dios. Se encuentran neutralizados. Hoy en día la gente tiene que saber que nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, rige al mundo con su palabra. La palabra del Señor se está cumpliendo. Ahora la pregunta en cuestión es: ¿qué actitudes debemos tomar, debemos tener o desarrollar los que creemos, los que seguimos a Dios, los que amamos a Dios, los que creemos a la palabra profética de Dios allí escrita en las Sagradas Escrituras? Cuando vemos que esta palabra de Dios se está cumpliendo. Y Jesús lo definió de esta manera a estos eventos proféticos como principio de dolores. Pero aún no es el fin. Importante entonces esto, que Jesús nos diga que todavía no es el fin de estas cosas. Ahora entonces es que hacen falta seguirse manifestando y desarrollando la palabra profética, cumpliéndose la palabra profética del Señor. ¿Qué actitudes? Permítame sugerirle algunas. Número 1, mantener un carácter sobrio. Dice allí mismo la Biblia en Mateo capítulo 24, 6, dice: mirad, no os turbéis. En otras palabras, ustedes no pueden evitar que eso acontezca. Ustedes no pueden orar para que eso no se cumpla. Pero cuando se esté cumpliendo, ustedes, mis hijos, ustedes, mi iglesia, ustedes que componen parte de mi pueblo, no os turbéis. No se amilanen, no se agobien, no se neutralicen, no pierdan su fe. Nada está pasando por pasar. Dios tiene el control absoluto de todo. Y yo digo amén y amén. Qué bueno es saber que Dios tiene el control absoluto de todo.
ante el ablandamiento que viven las sociedades de hoy, el consejo divino es firmeza de carácter. Hoy en día es común ver la promiscuidad, los medios de comunicaciones y las redes sociales. Mire cómo promocionan con altura y sin despacho, sin ninguna pena, como hombres con hombres y mujeres con mujeres se le ha dado rango legal, civil, constitucional para que se casen, violando lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ante el ablandamiento moral, usted, iglesia del Señor, usted, mi hermano y mi hermana, ¿qué hacer? Carácter sobrio, firmeza. Jesús nos dice, no os turbéis. Mi otra palabra es, mantenga la cabeza en alto y su cuerpo erguido. Lucas 23:28 nos dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque se acerca vuestra redención. Gloria al nombre del Señor. Cuando estas cosas empiecen a suceder, en otras palabras, cuando otros están achicopalados, entristecidos, con el corazón late que late y la tensión muy alta, Jesús nos dice, cuando ustedes vean que estas cosas empiecen a suceder, cuando allá haya pánico, miedo, temor y angustia, ustedes erguíos y levantad vuestra cabeza, porque se acerca vuestra redención. Esas son las señales, esas son, como se dice, las pistas, esas son los enfoques, los horizontes, el semáforo en rojo que te dice, cuidado, cuidado, es para ti, ponte firme, ponte alerta, porque tiene que ver contigo, tu redención se acerca. Amén. El Maestro eterno, Jesús el Salvador, se va a manifestar cuando todas estas cosas se desarrollen y el mundo esté siendo castigado por estas cosas. Tú estás en la mira, tú eres el personaje principal, iglesia. Dios te va a levantar. Otra virtud importante cultivar dentro de nuestras actitudes es cultive la paciencia al saber que nuestro Dios tiene el control. No te desesperes, no pierdas la cordura. La paciencia es el espíritu que te dice, aquíétate, que estás en la voluntad del Padre. Nada está pasando por pasar. Todo está bajo la perfecta voluntad de mi Padre, dijera Jesús. Permítame también compartir algunos consejos ante los efectos devastadores y mortíferos de este coronavirus y la palabra profética de Jesucristo. A este mortal virus se le va a conseguir la vacuna, eso créalo. Mientras tanto, usted y yo, hermano y hermana, amigo y amiga, ¿qué hay que hacer? Ponga en práctica las orientaciones médicas. Ponga en práctica la parte higiénica sugerida. Quédese en la casa. Es el sitio más seguro. Todo esto porque las señales antes del fin se están ejecutando. Dentro de este contexto, le digo, vuélvase a Dios. Hoy más que nunca hay que volverse a Dios. El Señor está tocando, dice Apocalipsis, la puerta de tu corazón. Si alguien oye su voz y me deja entrar, yo y mi Padre entraremos en él. Deje esa vida de maldad, esa vida de violencia, esa vida de pecado, esa vida irreverente, esa vida de desobediencia, esa vida de vicio, esa vida que te ha llevado a perder muchas cosas. Decida abrir su corazón al propósito divino en su vida. Hoy en día más que nunca, usted que me está oyendo, amigo, decida abrir su vida al propósito del Señor. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. En otro sitio dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra que habéis oído, ella os salvará. El apóstol San Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Me ha parecido interesante y muy importante la palabra del pastor argentino Dante Gebel, que la voy a tomar porque me parecen bien relevantes. Este pastor argentino dice lo siguiente cuando a él también le hicieron la pregunta sobre los efectos tan mortales de este virus chino, sobre la oración, que había que orar. Y él se cuestionó él mismo y logró plasmar lo siguiente: oro para que se haga la voluntad de Dios.
Oro para que todos los que han de ser salvos corran lo más rápido que puedan para que sean salvos. Oro para que la fe tuya no falte. Oro para que los países europeos que son tan duros y tan materialistas y tan egoístas le abran su corazón a Dios, conozcan la verdad de Cristo y sean salvos. Oro por la unidad verdadera de la iglesia y oro para que la pandemia de este coronavirus traiga unidad y reconciliación del hombre con Jesús. Bien interesante. Y yo añado, y yo oro para que muchos hombres y mujeres casados se vuelvan a su hogar, se vuelvan a su familia, para que haya restauración. Yo oro para que los gobernantes del mundo y de los países y de nuestros países ávaros que tracen políticas que traigan salud, que traigan beneficios al pueblo, para que solamente así la pobreza no azote a los millones de personas. Y hoy en día, más que nunca, la palabra profética de Jesús sigue siendo una realidad para la iglesia, porque las señales proféticas de Jesús son para la iglesia. Son dolor para el mundo, juicio para el mundo, pero señal para la iglesia. Importante, esté alerta, iglesia. La palabra profética es el reloj, vaya redundancia, profético de Dios para nosotros, porque la profecía es la que va marcando el reloj que Dios tiene para con el hombre. Hoy en día más que nunca hay que estar alerta ante todas estas señales, que nuestra redención está cerca. Es necesario que vivamos una vida renovada. Es necesario que usted y yo vivamos una vida de oración, de palabra, que nosotros podamos ser lo que dijo Jesús, la verdadera luz del mundo y la verdadera sal de la tierra. Importante entonces que usted como yo, iglesia, que representamos al reino de los cielos, podamos ser unos dignos embajadores del reino de los cielos. Es necesario vivir renovado, cultivar un carácter sobrio, a prueba de todo. Es necesario que vivamos dentro de la paciencia, sin desesperarnos. Como dijo Jesús, no os turbéis, no te turbes, no tengas miedo, no te neutralices, no te pongas catatónico, mantente firme, que nada te mueva. Importante esto, que tu cabeza esté mirando hacia arriba, esté mirando las señales que Dios tiene para nosotros. Mira lo grande que de parte de Dios viene para ti y viene para mí. Que lo malo que pasa en el mundo, aunque nos duela, pero que no nos turbe, que no nos nuble la vista, porque algo grande viene y la trompeta de parte del Señor va a sonar. Y cuando suene la trompeta, usted y yo como iglesia del Señor seremos levantados. Y usted, amigo, también podrá ser anexado como miembro de la iglesia del Señor si decide abrir su corazón a Jesús. Amén y amén. He tratado de compartir con ustedes, iglesia, y para los amigos y para las amigas, una palabra que la he titulado Nuestra actitud ante las señales proféticas de Jesús. Permítame compartir dos oraciones. La primera oración es por los amigos y las amigas. Si esta palabra a ti te ha direccionado, esta palabra te ha hablado, esta palabra ha traído revelación y claridad a tu mente, di conmigo: Señor Jesús, hoy entiendo que lo que pasa en el mundo, que las señales tuyas a través de las guerras, a través de los virus, las enfermedades, la vida moral deteriorada, las guerras y la pérdida de la fe y de la esperanza, es porque tu palabra se está cumpliendo. Dios, yo quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Quiero vivir una vida nueva contigo y deseo que el Espíritu Santo esté en mi vida para ayudarme a ser fiel. Si has hecho esa oración, te aseguro, doy por cierto, que milagro está pasando en tu vida. Porque conmigo pasó cuando yo tenía 17 años y hoy en día tengo 61 años. Y Jesús ha marcado mi vida con su Santo Espíritu. Y contigo también va a pasar, o ya está pasando. Déjame compartir contigo una oración, iglesia. Iglesia, las señales son alerta para la iglesia y son juicio para el mundo. Para que el mundo sepa que por encima de todo lo que ellos han logrado, nuestro Dios gobierna en el cielo y el cielo gobierna a la tierra. Y cuando la iglesia mira esto, levanta su cabeza y dice: yo entiendo lo que está pasando en el mundo. Por tales razones, iglesia, hoy usted y yo tenemos que mantenernos. Padre, oro por tu iglesia, oro por tu pueblo, por tus hijos y por tus hijas,
para que tú lo bendigas, para que tu Santo Espíritu esté con cada uno de ellos. Señor, en los momentos cuando hay turbación, que tu paz gobierne en nuestra vida. En estos años, Señor, cuando estamos encerrados. Señor, en Venezuela, cuando hemos venido viviendo esta crisis que nos ha perjudicado en muchos aspectos, y ahora con esta cuarentena, mientras este proceso pasa, derrama sobre tu pueblo inocente y sobre tu iglesia tu misericordia, tu protección y tu provisión. En el nombre de Jesús, iglesia, reciba palabra de aliento, de fortaleza, levante su cabeza y mire, ponga su cuerpo firme y alerta, porque vuestra redención está cerca. Dios les bendiga.